Hola a todos y a todas, es un placer poder reencontrarnos con ustedes en una entrega más de Diario de Salud. En esta ocasión estaremos conversando con la licenciada Ileana Flores, quien es psicóloga clínica, y con ella estaremos conversando de un tema de suma importancia, la ayuda para quienes están de duelo. Licenciada, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Diario de Salud. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias por esta plataforma donde vamos a compartir sobre salud mental y sobre todo nuestro compromiso con el apoyo a esas familias, a esos usuarios que necesitan acompañamiento y sobre todo orientación en un tema tan trascendental como es salud emocional. El tema del duelo, ¿qué tan conocido? ¿Cómo estamos como sociedad frente a esta temática? ¿Cómo reaccionan las personas aquí en nuestro país ante esta problemática? Realmente todavía existe muchísimo tabú con el tema del duelo, es parte de la bandera que nos hemos atrevido a alzar al hablar del duelo. Pues realmente entendemos que es algo que hay que silenciar, que cada quien vive su proceso y en algún momento va a salir a la luz. O que simplemente hablamos de él luego de ser superado, sí, aún sin haber recibido un acompañamiento o una orientación, porque realmente el duelo como tal es un proceso adaptativo y por la naturaleza de ser un proceso adaptativo, cada persona lo vive de una forma única y diferente. Claro. Yo lo asocio mucho con el tipo de familias. O sea, usted sabe que, por ejemplo, en cada familia es diferente, así mismo pasa con el tema del duelo. El duelo cada quien lo vive, tiene que ver muchísimo con las creencias familiares, con el nivel de resiliencia de la persona, con la educación. Por eso es tan importante educar a la población en este tema. El duelo en sí, ¿qué es? El duelo es un proceso adaptativo ante una pérdida. Okay. Y podemos hacer duelo aunque no exista una pérdida de un ser querido por muerte. O sea, que podemos hacer un duelo por la pérdida de un cambio de estatus social, de un cambio de colegio, por la pérdida de la pareja. Wow. Se hace duelo porque se hace negación, se hace resistencia, se hace aceptación. Y todas esas etapas de las que Elizabeth Kubler-Ross habla sobre las etapas que una persona en duelo debe de atravesar. Qué bueno que lo menciona porque ahí desmontamos uno de los tabúes que siempre tendemos a escuchar, y es que creemos que el duelo simplemente es por muerte, y vemos ahora que hay un sinnúmero de situaciones que también nos pueden llevar a duelo. Así es. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de duelos existen? Ok, existen duelos más comunes que escuchamos frecuentemente, como la viudez, el fallecimiento de un hijo, el duelo por divorcio. Sin embargo, la diferencia entre duelo y pérdida es que el duelo es el proceso en el cual nosotros nos involucramos luego de una pérdida. Okay. Es un proceso que vivimos luego de la pérdida. Entonces, desde esta connotación, no necesariamente tiene que ser una pérdida física. Existen pérdidas tangibles e intangibles. Las pérdidas tangibles, como el familiar, la mascota, el estatus social pasa a ser intangible. El estatus social, la seguridad, la autoestima, son esas que no podemos tocar, pero que las podemos sentir, claro, como la seguridad, el autoestima. Sin embargo, el estatus social, luego de uno haberlo perdido, es una pérdida, claro, como tal, claro, y se hace una resistencia a este proceso. Claro. ¿Qué tan difícil es atravesar por cada una de las etapas del duelo, y cuál de todas es la que más dolor o la que más difícil se le hace a las personas? De manera personal, en mi experiencia en consulta, puedo decir que es la negociación. Se enumeran, aunque no tienen una connotación metódica, o sea, no hay un proceso que te diga que va a ser así, pero la más difícil de todas para mí es la negociación, puesto a que en la negación nosotros no tenemos control de sí, sino que simplemente estamos bloqueados y negados. En la depresión como tal, o en el dolor, en el momento del duelo, estamos sumergidos en el dolor como tal, que es el llanto, la falta de sueño, la falta del apetito. Sin embargo, la negociación es el tener que pararme, porque ya las demás etapas han sucedido. Claro. Entonces me toca negociar conmigo mismo, el trabajo me espera, los compromisos están ahí afuera, por mis hijos debo de estar bien.
Entonces entra la negociación donde es la trascendencia al dolor. Sí. Aunque estoy triste, debo de trabajar. Aunque estoy muy triste, tengo que llevar mis hijos al colegio, debo de seguir adelante, hay un cumpleaños, tengo que celebrarlo. Entonces, para mí, de manera personal, la negociación es el más comprometedor de todos, puesto aunque no esté preparado para enfrentarme a lo que viene, hay que hacerle frente. He escuchado personas que, bueno, pues han atravesado por procesos de duelo y dicen que un duelo nunca se supera, o sea, una pérdida nunca se supera, pero que sin embargo llega un momento en que, bueno, tú tienes que salir adelante y llega un momento en que tú sientes que ya hay una diferencia, que hay un antes y un después. ¿Esto es así? Así es, yo entiendo que es una verdad, puesto a que nunca podemos decir, me sané de la pérdida de mi madre, pues la seguiré extrañando. Claro. Sin embargo, aprendí a vivir sin su presencia física conmigo. Y la diferencia para marcar un duelo trabajado de un duelo no trabajado es precisamente comprender que ese ser querido ahora está dentro de mí, a través de los recuerdos, a través del amor, de ese legado de vida que me regaló. Entonces, pues yo veo importantísima la trascendencia del duelo y el acompañamiento para el mismo como vital, para poder decir, no estás conmigo, pero estás dentro de mí. Claro. Puede darse el caso, usted menciona que el duelo es un proceso de adaptación y que son procesos, son etapas que la persona va pasando por una y por otra. Puede darse el caso que la persona se quede estancada en una de esas etapas y que le tome mucho más tiempo que a otra, quizás salir de ella, o se quede estancado y hay que usar herramientas distintas. Así es, sobre todo cuando hay pérdidas anteriores o duelos no trabajados, así como depresiones silenciadas. Okay. Porque hay personas que tienen una pérdida y tienen silenciada un proceso de depresión no acompañada, no medicada. Entonces, ¿qué sucede? Que a la hora de la pérdida, entonces a lo que en salud mental llamamos duelo complicado. Okay. También se le llama duelo patológico, a mí me gusta más decirle duelo complicado. ¿Qué hace que el duelo sea complicado? Que hay una ramificación de pérdidas. ¿Por qué? Porque entonces hay un nivel de vulnerabilidad a una tendencia depresiva porque esa persona tiene un duelo de una ruptura amorosa no trabajada y a esa ruptura se le une el duelo de la pérdida del padre. Sí. Entonces estoy sepultando a mi padre, pero me estoy acordando de la melancolía y la tristeza de un tema no trabajado que tengo y se une una ramificación de pérdidas. Ese duelo, si no es acompañado, puede transformarse en un duelo complicado o un duelo patológico. Un duelo por una pérdida material, un duelo, por ejemplo, porque terminó una relación, un duelo por una muerte. Cada uno puede tener su grado de intensidad o puede significar mucho para una persona, porque, por ejemplo, nosotros creemos que el duelo por pérdida o por muerte es el más grave, es el peor, pero quizás para una persona el duelo por una pérdida material puede ser más grave que perder a alguien. ¿Esto se puede dar? Claro que sí, es una realidad. Realmente personas en estado depresivo por la pérdida de la seguridad económica o por la pérdida de cierto grupo social. Soy rechazado, luego, sobre todo ahora con esta tendencia de los movimientos de las redes sociales. Sí. Me cerraron el Instagram, eso fue una pérdida, porque yo perdí todos mis 20,000 seguidores. Es una pérdida porque había un estatus personal y había un nivel de seguridad emocional que ese Instagram me generaba, o que ese sentir que hay una masa de seguidores conmigo me generaba, y puede haber una pérdida donde la persona puede sentirse deprimida. Y quiero hablar de un caso en específico, o sea, obviamente sin mencionar el nombre del usuario, pero que él es una persona con influencia en las redes sociales, y que él me decía, yo tengo que estar bien obligatoriamente. Wow. O sea, yo no tengo oportunidad de deprimirme. Le decía, bueno, en la aceptación de tu vulnerabilidad es donde está la gran oportunidad, porque él perdió un ser querido y estaba viviendo un duelo. Explícale a tu masa que estás viviendo un duelo y que evidentemente no pueden tener a la persona alegre, jocosa, delante de una cámara a través de esa red social, porque estás viviendo un proceso y nadie puede dar lo que no tiene. ¿Qué pasa con ese tipo de duelo, licenciada, donde las personas no se permiten quizás sentir o expresar las emociones, donde la sociedad no te lo permite, en el caso que usted menciona, a veces hasta la misma familia no te lo permite, o quizás la misma persona se restringe de manifestar esas expresiones porque siente que tiene que estar fuerte por los demás? ¿Qué pasa con este tipo de duelo? Hay una teoría que es la teoría de la biodescodificación emocional,
que atribuye las enfermedades orgánicas a haberse tragado sus emociones. Okay. De hecho, es una tendencia todavía muy, muy nueva, pero sí hablamos sobre las famosas enfermedades psicosomáticas que inician en la mente y que terminan en el cuerpo y que tienen una connotación de que el cuerpo grita lo que la boca calla. Claro. Entonces muchas veces tenemos en salud emocional personas con parálisis facial, con tema de nerviosismo, con un sistema nervioso central alterado, terminan en el cardiólogo. Por eso es tan importante al abordaje de salud mental un abordaje integral. Entonces, sí, evidentemente, este tema no bien trabajado puede afectar en la totalidad. Hablamos también en salud mental sobre no te tragues tus emociones. La inteligencia emocional hace mucho énfasis a que la persona tenga dominio de sí mismo, o sea, que yo pueda expresarte a ti, hoy no tuve un buen día, sin embargo, estoy aquí. Claro. O estoy teniendo un duelo, sin embargo, estoy de pie por ese familiar querido, que lo honro a través de mi trabajo. Claro. Entonces ahí entra mi vulnerabilidad como persona humana, te la comparto, pero a la vez, wow, qué valiente Ileana, que a pesar de estar atravesando un duelo, hizo frente a esta entrevista. Pero muchas personas no lo hacen con inteligencia emocional, asisten al conversatorio y luego llegan totalmente drenadas a su casa, a aislarse, a estancarse, a trancarse. Y ahí entran esos episodios depresivos que no manejados pueden llegar a transformarse en depresión. Usted mencionó al principio de la conversación que, bueno, pues el duelo es lo que viene tras una pérdida, pero se puede dar el caso de que, por ejemplo, las personas se anticipen a esa pérdida. Por ejemplo, cuando tienen ya un familiar, alguien cercano con una enfermedad terminal y ya saben cuál va a ser el resultado. O por ejemplo cuando alguien está viviendo en una relación, un matrimonio, y bueno, pues como que vive ese proceso como quizás de duelo, se va divorciando emocionalmente de esa persona y ya cuando llega el momento de tomar la decisión, como pareciera como si ya lo ha superado. ¿Puede darse en estos casos? Sí, existe acompañamiento y cuidados paliativos, sobre todo con pacientes con enfermedades degenerativas, donde se le explica al paciente y se le da un acompañamiento tanto al paciente como al cuidador. Pues existe también un síndrome que es el síndrome del cuidador, donde el cuidador tiene un nivel de desgaste emocional que afecta su bienestar. Entonces, ¿qué hacemos? Nos encargamos de ambos, tanto de quien cuida como del enfermo o de la persona que está con esta enfermedad degenerativa. Y entonces pues esto va a llevar a que haya mayor nivel de calidad de vida de quien está en cuidado, para que entonces tras la pérdida pueda tener un mejor manejo emocional. Pero sí, la respuesta sería que es correcto, que podemos preparar una persona con cuidados paliativos o enfermedades degenerativas para que tenga pues un acompañamiento óptimo a la hora de ver el deterioro de un ser querido. Claro. Se da también muchos casos, y bueno, lo comentaba con usted anteriormente, de personas que tienden como a retardar esa respuesta de dolor, y muchas veces son juzgados y criticados, sobre todo ahora que estamos viviendo en estos tiempos de la era digital, las redes sociales, en donde lo primero que se tilda, por ejemplo, cuando no se ve una expresión de dolor, cuando no se ve un llanto, mira, se le murió el hijo, se le murió la hija, y mira cómo está, muy tranquila, muy normal. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos casos, cuando la persona tarda como en mostrar esas emociones? Muchas veces esas emociones silenciadas están muy vinculadas a etapas de bloqueo en el duelo, donde, bueno, yo me muestro socialmente como que no está pasando nada. Partimos, por ejemplo, de una persona en viudez a juventud. Mira el viudo cómo anda, no han pasado 2 meses y ya anda parrandeando, que no sé qué. Quizás está bloqueando el sentir, pero yo siempre digo, no toques el santuario de nadie, porque cuando esa puerta se cierra y cuando ese corazón comparte, hay que ver lo que está pasando allá adentro. Hay diferentes formas de expresión del duelo, así mismo como nuestra personalidad como tal. Cada quien expresa el duelo a su manera, por eso el acompañamiento es muy genuino. De hecho, el modus operandi del hombre no es igual que el de la mujer. Nosotras tendemos a superar con mayor facilidad el duelo a nivel de cifra
porque nosotras comunicamos, nos expresamos, somos muy sensibles. Sin embargo, el hombre propiamente cultural, no llores, contén tus emociones, este no es el momento. Sin embargo, todos manejamos emociones. Frente a una pérdida, ambos tenemos un doliente, unos con mayor frecuencia que otros, pero en realidad es muy importante el acompañamiento en esos casos para no llegar a un duelo complicado. ¿Se puede entonces atravesar por un duelo de manera sana? Así es, el duelo se puede vivir de manera sana con conciencia. Pues cuando vemos una persona en los primeros días de un duelo con falta de apetito, falta de sueño, de hecho alucinaciones, temores nocturnos, frente al evento traumático de algo inesperado que no se da tan frecuentemente, como ver partir a un ser querido, como estar frente a un paro respiratorio cardíaco, es una imagen impactante. Y en el peor de los casos también una situación traumática como un accidente automovilístico, o ver esa imagen de un familiar totalmente diferente a lo que conocíamos diariamente. Entonces, sí, se puede vivir un duelo sano atravesando el duelo, conscientes de que sí hay sintomatologías que van a sacarnos de lo que es nuestro modo normal, pero que también pasarán y que el acompañamiento puede hacer una gran diferencia, pues la conciencia lo es. Claro. O sea, déjenlo tranquilo que en este momento él está bloqueado. No se le acerquen o respetemos que quiere estar de pie al lado del ataúd, o simplemente una persona que acaba de salir de una relación, también una connotación de pérdida que no es por muerte. Ella no quiere salir, no quiere compartir con sus amigas, pero supera eso, tranquila, Exacto. estoy dentro de mi proceso, todavía no es el momento para yo salir a compartir con ustedes porque no me siento bien. Entonces, en la medida que yo valido mi emoción, yo supero esa emoción, porque ya le estoy dando un lugar en mi vida a esa emoción y simplemente la recibo, la vivo y la dejo ir. Y qué bueno que usted menciona eso, porque precisamente eso es lo que yo veo, que todavía como sociedad nos falta mucho por aprender y por desarrollarnos sobre este tema, porque queremos que las personas siempre se mantengan fuertes, mira que no pasa nada, que todo lo vas a superar, y tratamos como en cierta forma hasta de invalidar esas emociones que esa persona está sintiendo, y por eso yo entiendo que es tan importante tratar este tipo de temas y llevarlo a toda la sociedad, porque realmente hay mucho desconocimiento al respecto. Así es, y sobre todo porque muchas veces en el desconocimiento entonces llegan ese tipo de recomendaciones que más que bien nos hacen mal. Claro. Y que realmente podamos ser empáticos a la hora del duelo, porque el duelo, por la naturaleza de ser tan genuino, por ejemplo, yo soy una que digo, esa palabra o esa frase que tendemos a utilizar de te acompaño en tus sentimientos. Exacto. Para nada, o sea, yo soy muy de me uno a tu dolor porque yo desconozco tu dolor. Claro. Y es imposible que yo te acompañe en tus sentimientos si tú perdiste a tu madre y yo tengo la mía. Claro. De hecho, el doliente puede incluso sentirse mal por decir, pero ¿qué tú me estás hablando si tú no conoces mi pérdida? Así es. Entonces, es muy importante ser empáticos y ante no saber nada que decir, la sola presencia y preguntarle al doliente cómo te puede ayudar es lo que necesita. Claro. Y si necesita algo, te lo va a pedir. Así es. Un duelo que quizás no ha podido ser superado como se esperaba, ¿puede llevar a la persona a depresión? Así es, puesto a que cuando nosotros paralizamos una de estas etapas del duelo, por ejemplo, podemos tener frente a nosotros una persona con un duelo paralizado en negación. Yo tengo 5 años de fiesta en fiesta, yo tengo 5 años no queriendo llegar a mi casa, yo me mudé del apartamento donde vivía para no ver que mi madre no está. Así. Entonces ahí entra la parte de no cerró el ciclo. Y es muy probable que exista una posible depresión cíclica. ¿Qué viene siendo la depresión cíclica? Que esa persona que ha bloqueado la pérdida de su madre, cuando llegue el Día de las Madres y no le quede de otra, podría ser el Día de las Madres. Entonces esa persona tiene una baja total porque no tiene a dónde dirigirse. Entonces el ser humano necesita llamarle a su dolor por un nombre. O sea, yo estoy triste, yo no te tengo. De hecho, por eso en fechas memorables nos damos cuenta como los días de la madre, los días de los padres, las personas que han perdido un familiar hacen cita en ese lugar santo donde reposan los restos de su familiar, porque ese sentido de pertenencia, así sea de mi dolor, necesita un nombre. Claro. Entonces el no aceptar como tal la pérdida puede llevar a un duelo complicado. Si 5 años, 6 años o hasta 1 año de bloqueo
o hasta meses de bloqueo, son acompañados posteriormente por un especialista del área, esa persona puede trascender y lograr la superación. De hecho, hay personas que buscan ayuda por un duelo de ahora, y realmente hay un duelo no trabajado de hace años. Wow. O el duelo de la infancia, por ejemplo, un duelo no resuelto de la infancia, de incapacidad. Y cuando estamos trabajando autoestima nos encontramos con una persona que se siente insuficiente, que se hizo gerente para decirse a sí mismo que sí puede. Wow. Entonces, ya lo tienes, pero ¿y el vacío interno? Y todo eso afecta la dinámica social, familiar y laboral de la persona que lo está viviendo. Totalmente, por eso salud mental es una necesidad para nosotros rendir a nivel personal, familiar, social, personal. La felicidad y el bienestar es relativo a la necesidad individual de la persona. Por eso muchas veces confundimos la felicidad con algo tan relativo como lo que para mí es bienestar, que quizás para el otro no lo es. Claro. Entonces es muy puntual de cada uno, y por eso es tan importante manejar estos temas para que nadie se quede reprimiendo emociones. Nunca es tarde para sanar un duelo no trabajado o una herida de la infancia, o un duelo por la connotación que sea un duelo por trabajo. Yo tengo personas que cruzan mirando para el otro lado por sitios. Wow. Que dicen, no, yo por esa calle no cruzo para no recordarme de esta persona. Ahí hay un bloqueo. Sí, claro. O yo no piso ahí, yo no entro a tal sitio, no. La trascendencia es poder recordar lo que ese dolor te regaló. Sí, claro. Es transformar eso en oportunidad. ¿Cómo trabajan ustedes con las personas que están atravesando por duelos, pero que quizás sienten mayor culpa, quizás sienten que algo quedó inconcluso entre la persona que quizás falleció y esta persona que está atravesando por el duelo? ¿Cómo se trabaja en ese tipo de casos? Porque creo que quizás se pueda sentir un poco más severo ese proceso de duelo cuando hay algo que quedó, cuando hay una culpa, cuando hay algo que quedó inconcluso. La culpa es un estado emocional que nosotros sentimos o que alguien nos los hace sentir. Sí. Entonces, yo entiendo que sobre todo a la hora del abordaje del duelo, asumir una actitud de aprendiz. Si yo hubiese o si yo supiera, siempre en el duelo van a haber cuestionantes. Si yo hubiese estado al momento de la muerte, pero si no hubiese estado en otro país, pero si hubiese como quiera hubiese pasado. Entonces, asumir una actitud de aprendiz me va a ayudar a vivir en la vida más gentil conmigo y comprendiendo que yo me ocupo de lo que yo puedo controlar. Cuando hablo de una actitud de aprendiz es, por ejemplo, bueno, como no me pude despedir de mi abuelito, desde ya le digo a mi abuelita que sigue viva lo mucho que la amo. Claro. Entonces, al asumir esa actitud de aprendiz, yo vivo apegado a la vida. Por eso realmente yo hablo del nuevo significado ante la pérdida, porque no es muerte, es vida. Es el apegarnos a la vida desde el sentir de la misma, para poder vivir intensamente los diferentes procesos, porque el ser humano, dice una de mis mentoras, Gaby Pérez Islas, mi maestra de tanatología, que el ser humano ha venido a vivir, a sufrir, a ser feliz y a morir. Eso es inevitable. Así es. Entonces, en nuestro transitar por la vida, si el duelo nos regala redención, vivamos siendo más gentiles con nosotros y superando eso que vino a enseñarnos algo. Al final siempre hay mucho que aprender. Claro, así es. ¿Cuál es la realidad con respecto al duelo por la pérdida de mascotas? Porque para las personas que no son muy amantes de los animalitos, de las mascotas, muchas veces también tienden a criticar, a juzgar a las personas que sufren mucho como si fuese un familiar, la pérdida de una mascota. Aquí, según los casos que usted pues ha atendido, ¿cuál es esa realidad? Bueno, las mascotas han pasado a ser parte de nuestra vida desde hace muchísimo tiempo. Por naturaleza, una mascota era un animalito que compartía de manera doméstica con la familia. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo en los últimos 20 años, sobre todo los perros y los gatos han pasado a ser parte de la familia. De hecho, personas que viven en soledad y personas que tienen temas como de ceguera, pacientes depresivos que le asignan en Estados Unidos y países desarrollados un perro cuidador, una compañía constante. Imagínate
a la vez de la pérdida, no solamente están perdiendo un perro como tal o un gato como tal, están perdiendo un compañero. Entonces muchas personas que quizá no pueden tener hijos, que cuidan de un gatito, que cuidan de un perrito, que tienen una mascota como parte de su familia. Y entonces, ¿qué significará esta pérdida? La pérdida de las mascotas, pues, una pérdida de un ser querido como tal. Por eso siempre me gusta resaltar que el grado de cada pérdida es muy particular de cada persona y de lo que eso signifique. Eso es como el apego que tiene un niño a esa mantita. Y cuando se la botan, dice, Dios mío, pero o sea, el niño está desesperado, ay, ya te compro otra. No es tan fácil. O sea, hay un apego. Y el ser humano, por naturaleza, es apegado. Nos apegamos a lo que nos hace bien. Entonces, dentro de ese apego, hay que acompañar en ese duelo, y la pérdida por mascotas es también una pérdida vital. Usted mencionó los niños, y es importante que hablemos del duelo también por el que atraviesan los niños, que bueno, muchas veces se complica, diría yo, porque los niños quizás, no sé, es como que tal vez no tienden a expresarse como se expresaría un adulto, y también el caso de los adolescentes. ¿Cómo trabajan ustedes con los niños, con los adolescentes, y cómo debe ser el acompañamiento del familiar para esta población? Claro que sí, a mí me encanta, sobre todo la parte de los niños, que los padres estén bien informados, porque tendemos a confundir que el niño, por la naturaleza de la infancia, no tiene conciencia, pero el niño, dentro de su mundo de fantasía, dentro de su ilusión, de lo que ve a través de los mismos muñequitos que nosotros le permitimos ver, pues vive entendiendo que todo es mágico, dependiendo obviamente la edad. Pero ¿qué sucede? Que entonces, cuando el niño de un momento a otro pasa de ver un familiar a no verlo, como un abuelito o un tío, ¿y qué pasó? ¿Dónde está? No llevaron al niño al funeral, nadie le explica que ha muerto, y simplemente se limitan a decirle, tu tío murió, tu abuelito ya no está con nosotros, está con papá Dios. Y el niño se queda cuestionándose, entonces viene mucha ansiedad para el niño, porque por no tener una explicación lógica, él dice, pero entonces, como se desapareció mi abuelo, como se desapareció mi tío, mi familiar, eso le puede pasar a mi mamá y a mi papá, eso le puede pasar a mi hermanito, y vienen temas como miedos nocturnos, ansiedades. Por eso es muy importante no llevar al niño a un espacio, a un funeral de 6 horas, o llevarlo 9 días durante X ceremonia religiosa. Sin embargo, educar al niño y llevarlo en un momento prudente al funeral, que entienda que está ahí el cuerpo, que ese familiar ya no está, que se fue, sin llevarlo a lo traumático, sino a la parte educacional. El niño va a comprender que ese familiar estaba enfermo, que ya no está y que se fue. Se le da una explicación lógica. Y siempre le digo a los padres, no es decir mentira, es no decirle toda la verdad detallada al niño, porque en algún momento él va a tener conciencia y va a decir, bueno, no me lo explicaron. Claro. ¿Y cuáles pudieran ser las manifestaciones de ese duelo en el niño y en el adolescente? Maravilloso. Los niños, por la naturaleza de que no saben decir estoy triste o estoy ansioso, el niño a través de su metodología juego-trabajo, el niño tiene una tendencia a ponerse agresivo, a enojarse, a tener irritabilidad, temores nocturnos, agresividad. De hecho, como siempre nos llaman de las escuelas, las que somos madres sabemos, cuando hay un niño que agrede, cuando hay un niño que muerde, que se come las uñas, hay un tema en casa, del orden que sea. Puede ser la pérdida de la nana, desde la pérdida de la separación de los padres. Cuando un niño está viviendo un duelo, a través de su comportamiento, nosotros nos damos cuenta. Entonces, ¿qué hace la diferencia? El acompañamiento, la psicoeducación, y que el niño, por ejemplo, canaliza sus emociones diferentes. Entonces, cuando el adulto acompaña objetivamente al niño con herramientas que el terapeuta le facilita, podemos vivir un duelo sano. ¿Cuál de todos los duelos de los que hemos hablado, según la experiencia que usted ha tenido con los diferentes casos, es el más difícil de atravesar? Bueno, pues paradójicamente, aunque muchos entendemos que el duelo de la pérdida de los hijos es el duelo mayor, está demostrado que la viudez es el duelo más complicado. Porque nosotros, bueno, ahí cito nuevamente a Gaby Pérez Islas, quien fue mi maestra en tanatología, y a Diana Mabel Lieberman, donde hice la especialidad en duelo, que ambas coinciden en que el duelo más complicado es la viudez. Porque el padre, hasta cierto modo, desde el momento que el hijo nace, tiene la idea de que él se irá.
se irá a hacer su proyecto personal, no va a estar para siempre en la casa, a los 18 años ya se va. Sin embargo, nuestra pareja es hasta que la muerte nos separe. Así es. Y entender la muerte como una realidad de que ya no voy a verte más, de que mi proyecto contigo se terminó, hace muy difícil. De hecho, mi tesis en duelo yo la hice en constructivismo y pérdida. El constructivismo es a lo que yo le llamo el nuevo significado ante la pérdida, que es luego de haberlo perdido todo, el sentido de pertenencia, el sentido por la vida, mi proyecto matrimonial, hasta el estatus social. Sí, sí. Construir nuevamente una edificación sostenible en el tiempo que me ayude a seguir adelante sin ese ser querido. Claro. Usted habla también, y estuvimos conversando, de esa pérdida material. Quizás, y ahí vuelvo y caigo en lo mismo, las personas juzgan y dicen, bueno, es que hay cosas más importantes que lo material, pero entonces quizás para una persona lo más importante o tenía su seguridad en eso material. ¿Qué tanto impacta esto a las personas que tienen este tipo de pérdidas? Sí, pues la pérdida de la seguridad, sí. Lo material entra dentro de la pérdida de la seguridad. Entonces, como yo estoy acostumbrado a un estatus, a un estilo de vida, perder la libertad de ir a un restaurante y pedir lo que yo quiera, perder la libertad de encontrarme con esas amigas todos los sábados en el salón, perder la libertad de poder ir a lavar mi vehículo, es algo que son rutinas que se destruyen y que hay que construirlas nuevamente. Pueden venir tras la pérdida económica, pueden venir tras un cambio radical en el estatus social, una enfermedad, la pérdida de la salud, que un familiar se enferme y tenemos que invertirlo todo en un tratamiento degenerativo. Es un cambio abismal. Entonces es una transformación o un duelo que nos afecta a todos. Es importantísimo el acompañamiento porque nuevamente tenemos que reconstruirnos y adaptarnos. Licenciada, ya breves recomendaciones puntuales de qué hacer, qué no hacer durante un proceso de duelo. Claro que sí, pues yo siempre digo que lo ideal es cuando estamos de manera personal frente a una pérdida, no dejes de pedir o buscar ayuda. Ya hoy en día cada vez más existen programas educativos como este que promueven el bienestar emocional y la salud integral y que al simple acceso de YouTube o de irnos a informar, podemos encontrar un desglose de información. Existe muchísima información, no están solos. Y ante un doliente, una persona que esté enfrentando un duelo, si no sabes qué decirle, recomiéndale el acompañamiento emocional. En mi persona, desde la unidad de duelo Fuente de Luz, donde estoy a cargo de la unidad de duelo en conjunto con Arlenis Nicasio, estamos acompañando en el duelo. Queremos educar a las familias en el duelo ofreciendo nuestro servicio y acompañamiento emocional ante la pérdida o ante cualquier necesidad psicológica, emocional que nuestros usuarios o pacientes tengan, así que estamos para servirle. No dejen de escribir a través del Instagram Fuente de Luz RD y también desde la unidad de duelo Fuente de Luz y mi Instagram personal Iliana Flores G, que estamos para servirle y para brindarle toda la información necesaria para la superación de la pérdida. Excelente, muchísimas gracias, licenciada, por su tiempo y por todo lo que ha compartido con nosotros y también, bueno, pues con todo nuestro público. Gracias a ustedes también por la sintonía y bueno, pues será hasta una próxima entrega de Diario de Salud.